estemos aprovechando el tiempo, estemos aprovechando las oportunidades que tenemos en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, porque mientras para muchos las puertas se han cerrado, estoy segura que para el creyente, para el pueblo de Dios, muchas puertas se han abierto, muchas oportunidades. El brazo del Señor no se ha cortado y es el tiempo en que como iglesia, como cristianos, estamos llamados a resplandecer, a hacer luz en medio de las tinieblas, a dar testimonio de ese Dios vivo y real. Y mientras más familias y más personas y amigos se unen a esta transmisión, voy a pedirles que por favor nos ayuden allí a compartir, a dar me gusta, para que más personas sean bendecidas por la palabra del Señor. Y también juntos oremos en esta tarde, porque los brazos del Señor están abiertos, porque Él está a la espera de que corramos a Él, de que acudamos a Él, porque Él nos ama. Bendito es el Señor, sus manos no están vacías, su brazo no se ha cortado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que juntos oremos al Señor. Padre, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que no son por nuestra justicia, Señor, porque no hay en nosotros ningún mérito, Señor, de la gloria para presentarnos delante de ti, Señor, sino solamente el sacrificio de la cruz, solamente la obra redentora de Cristo, Señor, por el cual nos podemos presentar delante de ti, Señor. Hoy con cada una de estas personas, con cada una de estas familias, Señor, nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu palabra, de tu consejo, Señor, que de nada nos ha servido estar lejos de ti, Señor, de la gloria, que por el contrario ha sido la mayor ruina, la mayor desgracia, Señor, que lo peor ha venido, Señor, cuando te hemos dado la espalda, cuando no hemos querido tenerte en cuenta, bendito Dios, Señor. Pero hoy estamos aquí anhelosos de ti, Señor, con un corazón que desea más tu presencia, que desea más tu palabra, bendito Dios, Señor. Gracias porque allí está tu presencia, Señor, allí en medio de tu pueblo, allí en medio de estas familias, en medio de estos hijos, en medio de estos hogares, oh Rey del cielo, Señor. Gracias por este tiempo de bendición, Señor, porque envías tu palabra y ella no vuelve vacía, Señor. Ella produce, Señor, un fruto, un resultado, Señor. Y hoy hay salvación, hay libertad, hay sanidad, Señor. Hay restauración por tu palabra, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre, porque allí estás visitando al cansado, al afligido, Señor, al necesitado, al menesteroso, Señor. Tú estás quitando, Señor, esas pesadas cargas, oh Rey de la gloria, Señor, y ahí estás en medio de tu pueblo, Señor, como poderoso gigante, Señor de la gloria, Señor. Gracias porque tú nos has dicho, Señor, que no temamos, que tú estarás con nosotros, que tú nos sostendrás con la diestra de tu justicia, Señor, y es lo que vemos cada día, Señor. Tú eres, Señor, el que no nos deja desmayar, Señor. Tú eres el que infunde aliento en medio de nuestra debilidad, Señor, y te damos gracias, Señor. Y así como un día, oh Dios, entró la salvación allí a la casa de Zaqueo, tú le dijiste, me es necesario entrar porque hoy la salvación ha llegado a tu casa, Señor. También en este tiempo, Señor, tu salvación llegue a cada hogar, llegue a cada familia, a cada matrimonio, Señor. Señor, a esos hijos, Señor, que se han perdido, que son pródigos, Señor, de la gloria. Te
Te alabamos, te bendecimos, Señor, y nos rendimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos juntos a alabar el nombre del Señor, a exaltarlo a través de esta preciosa canción. Bendito es el Señor. Poderoso Salvador tenemos. Gracias, Espíritu de vida, Espíritu de gracia, Espíritu de santidad.
digno eres tú. Amén. Sí, Señor, gracias por ese privilegio que nos has dado de conocerte, Señor. Gracias por haberte manifestado a nuestra vida, Señor, por haber llegado en el momento justo, Señor, de la gloria. Tú que nos has librado, Señor. Tú, Señor, que eres la fuente, oh Dios, del gozo, de la alegría, de lo que somos, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Y bienvenidos nuevamente. Hemos iniciado en esta reunión familiar un tema acerca de la sanidad y de la liberación de la familia, porque como están las familias es el indicativo de cómo se encuentra una nación. Si hay familias en crisis, familias divididas, familias destruidas, lamentablemente así se encuentra una nación. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos reconocer, podamos comprender, recibamos esa iluminación del Señor, de la importancia de lo que es la familia. Y el tema de esta tarde lo he titulado Huérfanos y Adoradores. La semana pasada estuvimos hablando acerca del espíritu de orfandad. Lamentablemente somos una cultura, somos una nación donde el espíritu de orfandad ha hecho muchos estragos, mucho daño en las personas, en los seres humanos, porque así se levantaron muchos se criaron en el abandono, con el rechazo, con el desamor. Y qué importante es que todo esto sea sanado, que sea restaurado. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que espero estén atentos a esta enseñanza, huérfanos y adoradores. Y le pido que por favor, si usted tiene allí una Biblia, la abra en el libro de Lamentaciones. Recuerde que este libro se encuentra después del libro de Jeremías, y acompáñeme a leer en el capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra del Señor así: Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas a los extranjeros. Estamos huérfanos, no tenemos padre, nuestras madres han quedado viudas. Y si me permite, lo voy a leer nuevamente. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas a los extranjeros. Estamos huérfanos, no tenemos padre, nuestras madres han quedado viudas. Y quisiera empezar esta enseñanza recordándoles que toda persona que ha sido mutilada de la relación con sus padres es capturada por un sentimiento de orfandad. Y la orfandad es uno de los niveles más agresivos del rechazo. La orfandad es uno de los niveles más fuertes con los que una persona puede ser atacada. Y espiritualmente, ese sentimiento de orfandad es el mayor bloqueo para que una persona goce de una verdadera comunión con Dios. Ese espíritu, ese sentimiento de orfandad es un gran bloqueo para que cuando esa persona se convierta pueda ver a Dios como ese Padre, ese buen Padre que es Dios. Y cuando la persona no tiene una buena perspectiva, no puede ver a Dios como un buen Padre, allí pierde esa referencia de adoración. Recuerde que allí en Juan dice que la hora llega, ¿cierto?, cuando el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a veces se nos dificulta adorar a Dios porque tal vez tenemos algún problema con ese sentimiento de orfandad. Mire que Dios nos ha dado la libertad y nos ha dado el derecho de conocer a Dios como nuestro verdadero Padre. Pero cuando la persona
ha sido marcada con ese sentimiento de orfandad, muchos se tornan en víctimas de una falsa y esclavizante relación con Dios. ¿Basado en qué? Basado en la culpa, en la justicia propia y en la religiosidad. Y es triste y vergonzoso, pero lo tenemos que admitir. Lamentablemente, muchos creyentes son así, no tienen esa libertad de ver a Dios como Padre y sus relaciones, legalismo, religiosidad, justicia propia y culpas y cosas así. Y sí que necesitamos conocer la verdad, ser libre, sí que en verdad necesitamos experimentar a Dios como Padre. Y quisiera hablarles en esta tarde acerca de las raíces espirituales del colombiano. ¿Con qué venimos? ¿Qué nos ha marcado como nación? ¿Qué nos ha marcado como gente que ha nacido en este precioso territorio? Y quisiera decirles que hay estadísticas bastante altas de que los colombianos no conocen a su padre. En muchos registros civiles el nombre del padre no registra. Y mire que es parte de nuestra cultura que los padres no reconocen a los hijos, mucho menos velan por su bienestar, por su cuidado. Son muchas las demandas que se interponen para que velen, son demandas por alimentos, y muchos hombres van a la cárcel por no responder por sus hijos. Y mire que esto aunque pareciera algo normal, nos revela espiritualmente algo tremendo. Colombia es un país que fue marcado donde los padres regalaban a los hijos llegaban a cierta edad y los entregaban, vaya, ayúdele a la persona rica, váyase de trabajador, de empleado, del servicio doméstico, y sacaban a los hijos 8, 9, 10 años. Y todo esto marcó, todo esto dañó, todo esto produjo impronta en muchas personas que hoy en día son adultos, porque trajo rechazo, abandono. Muchos hijos los entregaron y lamentablemente fueron abusados sexualmente, fueron violentados. Y saben que hay una infinidad de aplicaciones que están directamente ligados a estas estadísticas, y esto denuncia uno de los principales aspectos del cuadro espiritual de la nación. La herencia espiritual de la familia colombiana fue tempranamente traumatizada por la orfandad. Y usted dirá, ¿y cómo podemos saber esto? Porque si analizamos la historia de Colombia como nación, si analizamos la historia en relación a los tres principales aspectos de donde brotamos como nación, nos vamos a dar cuenta de eso. Lamentablemente, tres aspectos de donde nace Colombia como nación está las raíces culturales y espirituales. Estamos ligados a las curandurías, se dice algo así, indígena, el cristianismo musulmanizado y la hechicería africana. Eso es muy conocido en nuestra cultura, ¿cierto? ¿A dónde iban los abuelos? ¿A dónde iban los padres? Donde el curandero, ¿cierto? Allí al anciano, allí le rezaba y le sobaba, ¿cierto? Y el catolicismo que se vive no es otra cosa que una mezcla con el Islam, con toda la cultura musulmana, y el cristianismo de cierta manera también como que alcanzó a afectarse de eso. Y es común en nuestra cultura la hechicería, la brujería y todas estas cosas. Y quisiera hablarles en esta tarde de esas tres raíces espirituales que formaron esta nación y que han marcado la familia y que han traído tanto daño, tanta destrucción. Y la primera es la curandería indígena. Si estudiamos a fondo la historia de Colombia, vamos a descubrir que casi todas las tribus, todos los pueblos nativos colombianos estaban profundamente envueltos en hechicería, en culto a los muertos, estaban profundamente ligados con la inmoralidad. Vivían en un contexto
de hechicería, de guerras violentas, de cosas crueles que se hacían, sacrificios humanos a los demonios con unas frías y calculadas prácticas de canibalismo. Y todo esto trajeron el juicio de Dios, y personalmente pienso que por eso hubo el descubrimiento de América, ¿cierto que sí? Así como después de 400 años de tolerancia de parte de Dios con los pueblos de Canaán, y levanta Dios a Israel a causa de la iniquidad, a causa del pecado de esas naciones que dice la palabra que la tierra los vomitaba. De igual manera llegan los europeos a América, porque el cuadro de horror, de iniquidad, las prácticas de inmoralidad, de hechicería, de ritos, pues era algo verdaderamente terrible. Es triste cuando llegan los europeos a América. Muchos indígenas, muchos indios fueron muertos, muchas tribus robadas, diezmadas. Las mujeres indígenas sufrieron mucho porque eran atadas, eran violadas, esclavizadas. Y sabe que uno de los mayores pensamientos que trae miseria a una nación, a un pueblo, es tener la mujer por inferior, tener la mujer como que no sirve para nada. Eso trae miseria. Y desde el comienzo de la colonización, nuestra cultura, nuestra nación, sobre ella pesó esa mano de orfandad. Y desde temprano como que la nación fue traumatizada con todos esos horrores. Pero la segunda raíz de la que le quiero hablar es de un cristianismo musulmanizado. Alá no es la traducción de la palabra Dios en árabe. Muchos piensan que Alá significa Dios en árabe y que hace referencia al Dios verdadero, al Dios de los cielos. No, Alá significa Dios lunar. Y esa es una entidad que enseña el odio. Es una entidad que anima a la persecución y a dar muerte a sus enemigos. Propaga fuertemente la intolerancia. Y el Islam siempre ha estado ligado al derramamiento de sangre desde su fundación, desde su creación. El Islam, además de ser un sistema religioso, es un sistema político gubernamental, y rechazar el Islam significa renegar la patria. Y quisiera recordarles que toda religión impuesta nunca va a escapar de tornarse cruel e intolerante. Lo repito, toda religión impuesta nunca escapa de tornarse cruel e intolerante. Y lamentablemente, como creyentes, a veces queremos colocar y queremos imponer las cosas de Dios, queremos ahí meter como con sangre, y no, las cosas de Dios no se imponen, las cosas de Dios se enseñan. La mejor manera de enseñarle obediencia a nuestros hijos es nosotros obedeciendo a Dios. Queremos que nuestros hijos se sometan, sometámonos nosotros a Dios. Usted no le imponga las cosas de Dios a su hijo, porque esa imposición va a tornarse tarde que temprano cruel e intolerante. Y la raíz, si nos ponemos a estudiar cuál es la raíz del pueblo árabe, del Islam, mire que vamos a sus orígenes y lo vamos a encontrar en Ismael, en el hijo bastardo de Abraham, el cual tuvo con su sierva egipcia Agar. Y usted recuerda que hubo un conflicto familiar tremendo cuando nace Isaac, y Ismael y su madre fueron abandonados, fueron expulsados de la casa por Abraham. Ellos casi mueren en el desierto. Y con respecto a los árabes, Abraham fue un padre de orfandad. Ismael, su antecesor, su ancestro, fue un hijo abandonado
abandonado, fue un hijo huérfano, fue un hijo rechazado, fue un hijo víctima del desamor, del descuido, de pasar momentos difíciles, porque ¿cuántos hijos pasan situaciones adversas, necesidades? Porque su padre les abandonó, su misma madre les abandonó, no quisieron velar por su bienestar. Y este es el contexto donde nace el Islam. Y al punto al que quiero llevar con esto, porque usted dirá, ¿y para qué me habla del Islam y estas cosas? Es que cuando llegan los españoles a América, el cristianismo que nosotros recibimos de ellos fue un cristianismo huérfano. En el Islam se desconoce la palabra Padre para Dios. Ellos nunca van a llamar a Alá Padre, como usted y yo tenemos el privilegio de llamarle Padre, Padre. No como nosotros que hemos recibido el privilegio de haber sido hechos hijos de Dios. Y todos sabemos que el cristianismo se difundió rápidamente en toda Europa a través de la iglesia primitiva, llega a la península ibérica, donde está Portugal, España, y estas naciones fueron conquistadas por los moros. Los moros son los mismos musulmanes, estuvieron 700 años bajo su dominio y fue bastante tiempo donde esa influencia musulmana de cierta manera afectó el cristianismo que fue traído a América. Y muchos de los cuadros católicos, todas esas imágenes de santos y santas, eran caracterizadas con vestiduras islámicas. Sabe que muchos de esos cuadros tenían leyendas, tenían inscripciones en lengua árabe. El rosario, que es tan común en nuestra cultura, en la religión tradicional, que fue introducido en la Iglesia Católica en el siglo XIII, fue traído del Islam y de la India, y eran utilizados estos rosarios para repetir mantras. Y todo esto nos lleva a que ese cristianismo que nos trajeron estaba fuertemente distorsionada. Y usted se va a dar cuenta que sí, porque mire que la fe cristiana se tornó en una religión intolerante. ¿Cómo llegaron los españoles a América a hablar de la fe? No fue a evangelizar, fue a imponer, fue a colonizar. El que no se convertía lo mataban, el que no se hacía bautizar era víctima de las torturas más terribles. Y esa fe que ellos trajeron a América fue una religión intolerante, agresiva, inquisitiva, que se empezó a difundir de una manera impositiva, de una manera atemorizante. Cualquiera que no estuviera de acuerdo fácilmente iba a ir a la hoguera. Se dice que más de 50 millones de personas murieron en la Santa Inquisición porque no quisieron someterse a lo que el Papa decía. Mire que la Iglesia Católica tuvo su versión de Guerra Santa y fueron las cruzadas. Y las cruzadas que marcaron la historia del cristianismo no es otra cosa que una copia de lo que fue el Islam, de imponer, tienen que convertirse en a la fuerza sí o sí, pero el verdadero evangelio nunca se va a imponer, el verdadero evangelio nunca va a ser a la fuerza. Y que nos quede eso claro. El catolicismo pasó a divulgar el evangelio musulmanizado por todo el mundo. Y llega aquí a América y viola el derecho de muchos pueblos que fueron colonizados, fueron explotados a la fuerza. E imagínese usted cuántas heridas desde ese entonces. Y todo esto ha marcado nuestra historia. Y la imagen que se dio de Dios fue una imagen distorsionada, una imagen de un anciano con barba y los nervios así a flor de piel, listo para castigar, listo para darle vara, listo para mandar al infierno a ese miserable pecador. Y esta fue la imagen que se dio,
Porque escúcheme, padres, cuando queremos imponer las cosas de Dios, esa es la imagen que vamos, una imagen corrompida, una imagen distorsionada de Dios como Padre. Y al tener esa imagen de Dios, mire, las misas y aún los cultos se convierten en una obligación pesada, semana tras semana, y vamos, unos van a misa, bueno, hoy en día no, otros iban al culto para tener una conciencia tranquila y esperando que Dios no los castigara. ¿Y quién es el autor de esa distorsión, de esa blasfemia del carácter de Dios? Porque ese no es Dios, no es otro que ese espíritu de orfandad que se infiltró en el cristianismo a través del islamismo. Y mire que si analizamos aquí en Colombia, qué difícil es como aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y usted dirá, ¿qué está diciendo? Sí, muchos no pueden adorar a Dios como el Padre. Todo esto ha cambiado. Y venga, yo les quiero explicar esto porque no quiero que usted diga qué cosas estoy yo enseñando. Quiero que piense por un momento en música de adoración, de alabanza. Cierto que la mayoría de coros, de canciones, hablan mucho acerca de pedir bendición, de oración, de celebración, de dame tu poder, de Señor. ¿Cierto que sí? El colombiano le gusta cantar, le gusta saltar, celebrar, alegrarse, pero poco adora a Dios, ¿cierto? Cuando se trata de adoración, de decirle a Él que Él es el más grande, el más precioso, que no hay otro como Él, pues, ahí como que la cosa se torna un poquito difícil. Pero cuando es a saltar y a brincar, ¿cierto? Y soy un vencedor y un conquistador y aquello y lo otro, ¡wow! ¿Cierto? Y machácale la cabeza al diablo, pero cuando llegamos al momento de adorar, de tener que reconocer quién es Él, de hablar de sus atributos, de su carácter, muchos no saben qué decir, muchos dicen, no, ojalá terminen rápidamente esto. ¿Sabe por qué eso nos dificulta adorar a Dios? Porque hemos tenido problemas de poderlo ver como ese Padre, ese buen Padre. Y esta es una de las marcas del espíritu de orfandad en una iglesia. Y quiero hablarles de la tercera raíz, de la cual lamentablemente pues hace parte del origen de esta nación, y es la hechicería africana. Yo creo que no hay hogar en Colombia que no haya tenido vínculos con la brujería, con la hechicería, y la religión tradicional va mucho de la mano. Toda esa santería, toda esa religiosidad va muy de la mano con la hechicería, con los griegos, con todas esas cosas, ¿cierto? Mucha de la mano de obra que se trajo al Nuevo Mundo, a América, que se trajo a naciones como Colombia para construir cosas, no provino de los indígenas, vino de África, de los negros. ¿Sabe que los negros eran raptados, eran secuestrados de sus familias y eran transformados en esclavos? Y muchas de las cosas de las que se construyeron en naciones como la nuestra fueron construidas con el sudor, con las lágrimas, con la sangre de los negros. Y yo quiero que medite por un momento el dolor de esas personas, de haber sido secuestrados allá en su nación, secuestrados de su familia, haber sido arrebatados de sus vínculos familiares y haberlos traído para ser esclavos. Yo creo que esta es una de las pérdidas más traumatizantes por las cuales alguien puede pasar. Personas que fueron traídas y fueron tratadas como mercancía. Pero junto con ese dolor y con ese sentimiento de injusticia, ¿sabe que el negro también trajo a América sus costumbres de hechicería, de brujería, de curanderismo, que es tan conocido aquí en Colombia y en América Latina? Y esto demuestra una fuerte influencia de la cultura africana. Y sabe que esto nos da entendimiento de por qué
en nuestras naciones hay tanta violencia, hay tanta miseria, porque mire cómo fueron sus orígenes, cómo se empezaron a formar. La esclavitud abrió la puerta a la orfandad de muchos. La esclavitud abrió la puerta a que muchos padres de familias negras fueran muertos, a violación de esclavos, al aborto de niños mestizos. Y si Dios me permite, quisiera hablarles del aborto la próxima transmisión de esta reunión, porque el aborto es un pacto de sangre con la muerte. Estados Unidos, la potencia mundial, es una nación que sufre por los tiroteos y por todas estas tragedias, ¿cierto que sí? Pero usted dirá, ¿y por qué tanto tiroteo? ¿Por qué? Porque es una nación que ha aprobado el aborto. Y el aborto es un derramamiento de sangre, pacto con la muerte, pacto con la violencia, pacto con la destrucción. Pero bueno, hoy no voy a hablar más acerca de eso. El aborto no es tan fácil como nos lo quieren hacer ver, como nos lo quieren vender, como un derecho. No, el aborto es un homicidio. Pero no voy a hablar más de eso. Como todo esto, la venta de esclavos trajo separación familiar, como estas personas fueron víctimas de abuso moral, de menosprecio humano. Y todo esto ha reforzado la legalidad de ese sentimiento de orfandad que cubre nuestras naciones, nuestra cultura. Y esto es tremendo, porque esto trajo un resultado donde el catolicismo fue espiritizado y el espiritismo fue catolizado. La orfandad es un fruto, o es el fruto de un estado de desilusión con el modelo de autoridad más importante de la vida. Escuche esto: desilusión, desilusión, desilusión. Y la desilusión tiene el poder de castrar nuestros ideales, de inhibir nuestra confianza. La desilusión familiar genera una incredulidad existencial bárbara. Sabe que la incredulidad puede generar fácilmente un escepticismo tan agudo que puede traer como resultado el ateísmo. Mire, la orfandad puede conllevar al ateísmo, el ateísmo conlleva al satanismo. Esa ausencia y ese abandono paterno produce una sensación de inexistencia divina. Y esto es tremendo, porque muchas personas que han crecido con ese sentimiento de orfandad, ven a Dios como el verdugo de la humanidad. Dios es el culpable de todo lo malo que nos pasa. Y más bien como que Satanás es ese padre amoroso que nos quiere brindar lo que nosotros nunca tenemos o tuvimos. Colombia es una nación que tiene como cultura un sistema matriarcal, familiar, donde el padre es ausente, donde el padre es alcohólico, donde el padre es un mujeriego, donde la figura paterna ha sido bastante relegada, donde se han producido hijos huérfanos, víctima de la irresponsabilidad, de la separación, del abandono de sus padres. Y eso sí que hace daño a una nación, sí que hace daño a una cultura. ¿Y cuál es el llamado de esta tarde? Padres, madres, no seamos irresponsables con nuestros hijos, no los abandonemos, porque espiritualmente les estamos haciendo un daño bastante fuerte, bastante delicado. Y aquí hay algo interesante. ¿Sabe que ese cuadro de irresponsabilidad de los padres, de abandono, es un caldo de cultivo tremendo para que se levanten ideas como el comunismo? El comunismo es visto como una esperanza de mejoría social. ¿Cuántos hijos que crecieron con tantas carencias, con
con tantas necesidades, donde para sobrevivir les tocaba muy duro, y vienen sistemas como estos a ofrecerles un poco de ideas y claro, venga, esto es lo que necesitamos. Pero las promesas que ha hecho el comunismo jamás han sido cumplidas. Y esto lo que hace es fortalecer la desilusión, la incredulidad. Y cuando una nación acepta ideas como el comunismo, van a llevar a esa nación a tener una mentalidad sin fe, a tener como religión la cultura de los muertos, donde el Estado y el gobierno son endiosados. Mire, naciones como Rusia, donde el comunismo es adorado como una religión. Y usted dirá, ¿y cómo se sabe eso? Porque usted sabrá que allí hay un mausoleo de uno de sus grandes líderes, Lenin, y su cadáver es venerado en la Plaza Roja desde 1924. ¿Qué se está adorando? La muerte. Y es interesante si se estudia Rusia, allá hay muchos asesinatos, principalmente debidos al aborto, donde el aborto alcanza el promedio es 7 abortos por mujer. Esto es terrible, porque el aborto es visto como ir al salón de belleza, a mandarse a hacer las uñas, a arreglarse el cabello. Y aquí hay algo interesante, voy terminando. El aborto es el principal método anticonceptivo de formas de gobierno como el comunismo. Y esto es lo que se está abrazando, esto es lo que se está en estos días, y Dios guarde nuestras naciones, aceptando lo que muchos jóvenes dicen, no es la solución, es la salida. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué tantos jóvenes engañados? Porque nuestra cultura está marcada por un sentimiento bastante fuerte de orfandad y de rechazo. Padres, madres, todos los seres humanos nacemos con un tanque, si se puede decir. Es un tanque emocional, así como un vehículo trae su tanque de combustible. Ese tanque emocional se llena con amor. Y no importa cuánto lo quiera la abuela, cuánto lo quiera el tío, cuánto lo quiera el familiar. Ese tanque solamente lo pueden llenar los padres. Y no se trata de darle lo más caro, de darle los juguetes que el niño quiera, de darle todo lo que él pida. Se trata de amarlo, se trata de pasar tiempo con él, se trata de que el niño sepa que él es importante para sus padres, del cuidado. Es triste escuchar historias de hijos que fueron abandonados y el abandono trae tanta necesidad. Tienen que pasar hambre, necesidades, esto es una puerta al abuso, a una serie de cosas. Y esto ha marcado nuestra nación. Y esto tiene que ser sanado, tiene que ser restaurado. Ustedes padres, madres, que ahora estamos en Cristo, que podamos entender la responsabilidad, que podamos, con la ayuda del Espíritu de Dios, hacer las cosas bien. Y voy a pedirle que allí donde esté oremos. Y quiero que medite por un momento. A veces nos hacemos fuertes, pero a veces el corazón está tan lleno de heridas, tan lleno de resentimientos a causa del desamor, del abandono, de la orfandad. Y lo que tenemos que hacer es que eso no se repita en nuestras nuevas generaciones, en nuestros hijos. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que te estás cercano a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres padre de huérfanos, defensor de viudas.
tú eres, Señor, el que hace justicia al que padece violencia, Señor de la gloria. Tú te acuerdas del necesitado, Señor, y nuestras naciones, nuestra cultura, nuestras familias han sido marcadas, Señor, lamentablemente por el rechazo, por el dolor, por el abandono, Señor. Pero tú eres ese alfarero, ese restaurador, Señor, de la gloria. Espíritu de Dios, en esta tarde, ven y haz eso que solamente tú puedes hacer. Traer libertad, sanar, restaurar, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Cuántos hijos, preciosos hijos, porque esos son los hijos, Señor, víctimas del sufrimiento, del dolor, por la irresponsabilidad sea de su padre, de su madre, por el abandono, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Oramos por nuestras familias, por estas familias, porque no queremos que ese legado se repita, Señor. Que ese espíritu de orfandad cubra a nuestras generaciones, cubra a nuestros hijos, Señor, de la gloria. Oh Dios, gracias por obrar, gracias por manifestarte, gracias por bendecir, Señor, de la gloria. Derrama de tu amor en nuestro corazón. Quita toda ceguera de nosotros como padres, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas. Ayúdanos a darnos por esos hijos, a amarlos, Señor. Señor, a que ellos puedan ver en nosotros cómo eres tú como Padre amoroso, cercano, bueno, bondadoso, Señor. Gracias por bendecir estos padres, Señor. Ayúdanos a quitar todas las ideas, todas las formas de pensamiento que el mundo nos enseñó. Y aún aunque somos cristianos, lo hacemos, Señor. Ayúdanos a desaprender del mundo para aprender de ti, Señor. A cómo amar, a cómo guiar, a cómo educar a nuestros hijos. Aún te pedimos perdón cuando hemos querido imponerles las cosas tuyas, Señor. Perdón, porque qué daño les hacemos ahí, Señor. Cómo distorsionamos tu carácter como Padre. Ayúdanos a ser una inspiración para ellos, a ser un ejemplo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta lista de hermanos y amigos que hoy han llegado aquí a este lugar, que se han conectado, Señor. Yo te pido que les bendigas, Señor. Tal vez habrán situaciones que parecen imposibles, oh Dios. Tal vez matrimonios fracasados, divorciados, hijos rebeldes, vínculos familiares rotos. Pero tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Y gracias porque hay una palabra para estas vidas, para estos hogares. Y a ti, Señor, sea toda la gloria. Quisiera saludar a los hermanos y amigos que se han unido a esta transmisión: Olga Vasallo, Flor Huitrago, Martín Cruz, Janet Porras, Estela Fabra, Alexander López, Pastora Doris Suárez allí desde Tununguá, Nelson Efraín Valdelamar, Yurani Albornoz, Eliseo Cabeza, Emil Cerrueda. Qué bendición saber de ustedes y poderles saludar. Les amamos grandemente. Fernando Flores, Rolin Carrillo, Haroldo Maldonado, Marlí Forero, Miguel Rodríguez, María C. Rodríguez, Yolanda Gutiérrez, César López, Andrés Casas, Joana Cabra, Flor Lucía Varela, Janet Sierra. Un fuerte abrazo, son una gran bendición. Geraldine Gómez, Guillermo Jaramillo, Rosibel Castañeda, Ofelia Díaz, Carmenza Ramírez, María Dabey Cañón, Uldi Valderrama, Yesenia Cañón, Lady Matallana, Flaminio Rodríguez,
Diana Briceño. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Nos alegra poderles saludar. Tenemos a Yamit Yacu Echime, Luis Antonio Velázquez, Mary Mora, Blanca Santana, Paola Otero, Emilio Campo, Tiffany Vargas, Nidia Lucero Huitrago, Fanny Vega, Liliana Maecha, Wilber Roncancio, María Marroquín. Grandes bendiciones del Señor. Son ustedes, ¿verdad?, escogidos en el Señor para buenas obras, como dice la palabra. Omar Lancheros, Pablo Díaz, Mafia Ortiz, Fabiola Vasco, Lilia Cortés, Mari Pachón, Cecilia Cárdenas, allí desde Tunja, hermana. Qué bendición. Ella se está recuperando de una cirugía, pero sabemos que el Señor ahí le ha restaurado, le ha levantado. Tatiana Fuquen, Alejandra Benítez, hermana Ana Gualdrón, Emilce Delgadillo, Jessica Vega. Dios les fortalezca, Dios les sobreabunde de una manera especial. Y no quisiera irme en esta tarde sin alabar al Señor, porque si hay algo que caracteriza al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es el gozo, la alegría, es una comunidad llena de esperanza, tiene un cántico al Dios que le levantó, al Dios que le redimió de la muerte. Así que antes de irnos, alabemos al Señor. Todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría, tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, y has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía. Gracias, Señor, porque nos has levantado de las cenizas, has roto nuestras cadenas, Señor, nos has dado cántico nuevo, nos has rodeado con cánticos de liberación. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello, tú nos diste la música para adorarte, estoy agradecido y quiero cantarte, estoy agradecido y quiero adorarte, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, yo quiero ser, Señor, un adorador, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, yo quiero ser, Señor, un adorador. Sí,
Así es, que le adoramos en espíritu y en verdad, porque podemos ver en Él a ese Padre amoroso, cercano, que conoce nuestra necesidad. Recuerde usted mañana nuestras transmisiones a partir de las 10 y de las 5 de la tarde. A las 12 tenemos el video, decimos de escuela dominical, pero la verdad que ha sido un video que ha bendecido las familias. Ayúdenos a compartirles y que más personas también sean bendecidas por la palabra del Señor. Les amamos, un abrazo, besos y continuemos adelante con el Señor. Feliz tarde, hasta pronto.